Hola, hola, muy buenas tardes. Son las 3:36 del 17 de octubre del año 2022. Estamos en la ciudad de Santiago. El dólar se cotiza a 971 pesos. Ha subido más de la última vez que estuvimos hablando en este podcast. El tiempo en la ciudad de Santiago, en este día lunes, hacen unos ricos 21 grados, perfectos para estar afuera, salir a pasear, estar en el parque, salir a caminar con sus amigos, pero siempre protegiéndose de los rayos ultravioleta, porque aún en estas fechas los rayos ultravioleta hacen daño. Vamos con las noticias que les tenemos preparadas el día de hoy. Los suecos, el Parlamento sueco acaba de designar al primer ministro de derecha después de 8 años de gobierno socialdemócrata, el señor Ulf Kristersson. Después de 8 años en la guerra de Ucrania, drones iraníes están impactando contra la ciudad de Kiev, mientras los policías de la ciudad tratan de derribarlos con rifles de origen ruso AK-47. Y por último, en las noticias nacionales, vamos con la CADEM, la pastita yica, como le dicen en las redes sociales. Y en esta CADEM se trata de la aprobación del presidente Boric, porque la aprobación del presidente Boric ha caído 6 puntos y por primera vez puede que baje más del 30%. Esto a 7 meses de haber entrado en el gobierno reemplazando al expresidente Sebastián Piñera. Pero vamos con la primera noticia. Y esto lo dice el diario La Tercera. El Parlamento sueco acaba de nombrar al ministro conservador Ulf Kristersson. Ulf Kristersson es primer ministro del Partido de los Demócratas de Suecia. Es un partido de ideología de derecha y llegó al poder gracias a los votos dentro del Parlamento del Partido Moderado. Los partidarios de Kristersson han dicho que es una jornada histórica para el país y Kristersson va a tener el deber de reemplazar a la actual primer ministra del país, Magdalena Andersson, que era del Partido Socialdemócrata, partido de izquierda de dicho país. Pues bien, continuemos. El Riksdag, que es el parlamento en ese país, el Riksdag es sueco, el Bundestag es alemán, no hay que confundirse. Aprobó ese lunes la designación de Ulf Kristersson. ¿Por qué digo que hay que aprobar? Porque en los sistemas parlamentarios las mayorías aprueban o desaprueban los nombramientos de los primeros ministros. Si hay suficiente mayoría, el primer ministro se queda, y si no hay una mayoría total dentro de lo que es el Riksdag, habría que llamar a elecciones anticipadas, pero eso no ocurrió el día de hoy. Entonces el líder del partido moderado ha sido nombrado como primer ministro de Suecia después de la victoria del bloque conservador en las elecciones generales. Recordemos que en las pasadas elecciones del mes de septiembre, si bien los socialdemócratas siguen teniendo una importante participación, hubo un estrecho margen de victoria entre lo que es el bloque derechista de Kristersson y el bloque de izquierda liderado por la exministra Andersson. Según adelantó, Kristersson dice que ahora es el 35 primer ministro de Suecia y había recibido luz verde desde el Riksdag por un estrecho margen de 3 votos. Por un total de 176 parlamentarios votaron a favor del nombramiento, mientras que otros 173 lo rechazaron. O sea, la elección estuvo bastante estrecha. Según lo que dice SVT, que es la televisión pública de los suecos, se espera que el nuevo jefe del gobierno presente el gabinete ministerial el martes a primera hora. Kristersson dijo que se sentía feliz y agradecido por la confianza recibida desde el Riksdag, y también habló sobre ciertos retos que había que superar dentro del mandato. También planteó que se requiere un gobierno que esté instalado antes de que se puedan tomar decisiones. Por ende, ya van a empezar a pensar, van a empezar a actuar antes de que estén totalmente instalados. A eso tal vez se referirá. Por otro lado, el Partido de los Demócratas de Suecia
de la derecha, apoyado por el Partido Moderado, también habían tildado la jornada como un día histórico. ¿Por qué? Porque aparte de que la primera ministra Magdalena Andersson se iba del puesto, es la primera vez después de 8 largos años de gobierno socialdemócrata que la derecha vuelve al poder en un país donde la calidad de vida y la calidad educacional y salud es muy buena, un país tildado de progresista dentro de lo que es el bloque europeo. Las elecciones generales del pasado 11 de septiembre dieron la victoria por un estrecho margen al bloque conservador frente al bloque de izquierda, como habíamos dicho antes. Pese a ser la candidata más votada, presentó su dimisión al cargo asumiendo que no podría formar gobierno. Exactamente, eso es lo que les había dicho anteriormente. Si un primer ministro recién electo no tiene la suficiente mayoría para formar un gobierno, lo mejor es que dimita o llame a elecciones anticipadas. En este sentido, si la ministra no tenía los apoyos suficientes, le tocaba solamente la dimisión. Recuerdo que también aquí en Chile estaban planteando un sistema parlamentario parecido a los de Suecia o a de Alemania, pero obviamente el contexto situacional y el contexto político de Chile amerita que es distinto. Ahora nos vamos con Ucrania. La guerra con Ucrania continúa. Han pasado muchas cosas. Esta guerra comenzó el día 23 o 24 de febrero de este año. Ya llevan casi 7 u 8 meses en conflicto, en donde habíamos visto que los rusos al principio, en estas primeras 72 horas de guerra, habían avanzado una gran cantidad de terreno, destruyendo ciertas posiciones, una especie de blitzkrieg. Pero ahora se nota que en estos meses se ha dado vuelta la tortilla en favor de las fuerzas ucranianas, que están mejor equipadas que el ejército ruso, que ha perdido miles de hombres y además está contando con una conscripción forzosa ante la falta de regulares bien experimentados desde las escuelas militares de Moscú. En este sentido, mientras la guerra ha avanzado, los ucranianos han tomado territorio en Kherson, que se encuentra en el sur de Ucrania, y en el Donbass, que están las regiones de Lugansk y Donetsk, que se les había dado su independencia y habían sido nombradas pequeñas repúblicas por parte de Rusia. Recordemos que las regiones la región del Donbass, especialmente Lugansk y Donetsk, que antes eran territorio ucraniano y que ahora los ucranianos están tratando de tomar, hay una gran presencia de población rusa que no se identifica con los ucranianos y que prefieren estar del lado de los rusos, del lado del gobierno también de Putin. Por ende, Putin está planeando que si Ucrania ataca las regiones del Donbass, que ahora son parte de la Federación Rusa, podría ser catalogado como una provocación, ya que estarías invadiendo territorio enemigo, por ende los rusos tienen más derecho a defenderse. Obviamente esto después de un plebiscito que se había celebrado en Lugansk y Donetsk, pero obviamente la comunidad internacional rechazó este plebiscito, siendo que era ilegítimo. Por ende, los nuevos países, estas pequeñas repúblicas en el Donbass, no son reconocidas como parte del territorio de los rusos. Pero sigamos con la noticia de hoy que está en BBC. Ahora una nueva forma de ataque compuesta por drones provenientes de Irán se estrella en partes de la capital Ucrania de Kiev como una forma de amedrentar a la ciudadanía, mientras los policías tratan de derribarlas con rifles automáticos AK-47 desde tierra, obviamente. Pero vamos con la noticia que nos dice aquí el bbc.com. Rusia atacó Kiev y otras ciudades con los llamados drones kamikaze. Estos drones que provocan varias explosiones en la capital ucraniana desde el lunes. Como les había planteado hace ratito atrás, estos drones caen en cualquier parte de la ciudad y provocan bajas, pueden destrozar edificios, tal vez caen en la calle, pueden provocar heridos. Pero hasta ahora se han registrado 5 ataques en áreas residenciales del centro de Kiev, matando al menos 4 personas. Entre ellas falleció una pareja que esperaba un bebé, según el alcalde de la ciudad llamado Vitaly Klitschko.
Pues bien, Klitschko describió los ataques como un genocidio del pueblo ucraniano. Los rusos necesitan una Ucrania sin ucranianos. Recordemos que Vladimir Putin tiene el argumento de la desnazificación del país, especialmente de las regiones del Donbass, Lugansk y Donetsk, como parte de una estrategia, pero obviamente eso es una estrategia comunicacional para tener un motivo de invasión. Añadió que esperaban que pronto se entregara sistema de defensa aérea para proteger la capital de nuevos ataques con drones. Mientras los servicios de emergencia de la capital llevan a cabo una frenética operación de rescate en busca de personas atrapadas con escombros. Obviamente los ataques no se han limitado a Kiev, según lo que dice el presidente Volodymyr Zelensky. Dice que los rusos han lanzado ataques con drones y misiles toda la noche y toda la mañana para aterrorizar a los civiles en todo el país. Por ende, obviamente Kiev no es la única ciudad que está siendo atacada en estos momentos. La región nororiental de Sami, dice, además de la capital, fue una de las más afectadas. Allí se reportan 4 muertos después de un ataque con cohetes. Estos ataques con cohetes, a mi juicio, están inspirados, o por lo menos a mi punto de vista, de quien les habla, me recuerda mucho cuando los nazis, en plena Segunda Guerra Mundial, al no poder invadir Gran Bretaña y no poder destruir la gran armada que protegía el Canal de la Mancha y el Atlántico, decidieron desde el otro lado del canal, en Europa, lanzar los llamados cohetes V2, mediados del año 44 hasta el año 45, cohetes que caían en la ciudad de Londres y que obviamente dejaban decenas de muertos, destrozaban las casas, impedían la vida cotidiana y obligaban a la gente a esconderse en los subterráneos. Al día siguiente se iban al trabajo. Es una estrategia muy parecida que está usando el Kremlin en este momento. Hace unas semanas Kiev fue el objetivo de varios misiles rusos durante la hora punta, como parte de una escalada de ataques a nivel nacional que dejó 19 personas muertas. Dice que las explosiones del día lunes ocurrieron alrededor de las 7 horas, hora local, hora de Ucrania, según lo que informa Paul Adams, que es el corresponsal de la BBC, quien se encuentra en estos momentos cubriendo los sucesos de la guerra en Ucrania, pero en la capital. Bueno, el corresponsal dice que Kiev reverberó con la frenética metralla del fuego antiaéreo intentando derribar los drones. Como les había planteado, la policía ucraniana está tratando de derribar estos drones. Obviamente no cuentan todavía con el apoyo con armas más modernas, pero se espera que tal vez Europa les envíe apoyo para tratar de derribarlos. Dice aquí que los drones han caído cerca del centro de la ciudad, se han escuchado sirenas y alarmas de automóviles sonando por toda la zona. Según lo que dice acá un reportero de Reuters, la agencia noticiosa, uno de los fragmentos recuperados tenía escritas las palabras por Belgorod. Belgorod es una ciudad rusa que ha sido atacada según lo que dice el Kremlin, por fuerzas de Ucrania, por bombardeos por parte de cañones, y por eso se entendería que haya escrito por Belgorod. Bueno, hasta ahora 2 hombres armados que eran voluntarios de Ucrania mataron a 11 personas en un campamento de entrenamiento militar ruso en Belgorod ruso, que colinda con Ucrania. Eso podría ser tal vez una de las respuestas enviadas por las esquirlas de uno de los cohetes que hice por Belgorod. El presidente de Rusia, el señor Putin, dice que los ataques de la semana pasada habían sido en represalia por la explosión de un puente clave que une a Rusia con Crimea, de la cual responsabilizó obviamente a los ucranianos. Fue la primera vez durante esta guerra que el centro de Kiev había sido un blanco directo. A comienzo de esta semana, Putin declaró que no había necesidad de realizar más ataques a gran escala contra Ucrania. ¿Qué significa eso? Que obviamente los rusos están atacando más a distancia y se nota por parte de Rusia, del ejército de los rusos, una cierta debilidad. Dijo que la mayoría de los objetivos designados habían sido impactados, añadiendo que su meta no era destruir el país.
Bueno, eso obviamente se nota con la cantidad de ataques que realizan drones y matan ciudadanos. Acá, según lo que dice la BBC, explica lo que son los kamikaze, los drones kamikaze. ¿Y qué son los drones kamikaze? Dice, son pequeñas armas aéreas conocidas como municiones deambulantes que se destruyen una vez dan en el objetivo. Contrario a otros drones que suelen regresar a su base después de lanzar un misil, los drones kamikaze son desechables. Su nombre obviamente deriva de aquellos pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, a estos pilotos japoneses que con sus aviones en plenas batallas navales se tiraban sobre los barcos norteamericanos o portaaviones o buques de carga para tratar de derribarlos y que provocaban grandes bajas durante la Guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, el Teatro del Pacífico. El presidente Zelensky ya había acusado a Rusia de usar drones de fabricación provenientes de Irán. Lo que pasa aquí es que también Irán niega haberlos suministrado, mientras Rusia no ha comentado al respecto. Pero a mi juicio, en opinión de quien les está hablando, puede que haya sido netamente Irán. Irán es un aliado estratégico de los rusos en no solamente el tema armamentista, sino que también un aliado en temas económicos. Recordemos que Irán tiene petróleo y los rusos tienen muy buenas relaciones. También los israelitas están apoyando a Ucrania y se está provocando una escalada de problemas diplomáticos, por lo menos en Medio Oriente. Pero tenemos que esperar a ver qué dice la comunidad internacional, si puede resolver también un conflicto en Oriente Medio entre lo que es Irán y lo que es el Estado de Israel. Y vámonos ya con la última noticia que le tenemos acá. Esto es de CNN Chile y vamos a hablar de la aprobación. Vamos a hablar de las encuestas. Obviamente las encuestas crean realidades porque están dirigidas a una cierta cantidad de personas a lo largo del país. Estamos hablando de la CADEM. No se encuesta a la totalidad de las personas que tenemos en Chile, que son un total de 17 a 18 millones de personas, sino que a una cierta cantidad de personas ubicadas en ciertos lugares específicos del país. Pero lo que les vamos a contar es bastante grave, porque a 7 meses de iniciado el gobierno, el presidente Boric, la imagen del presidente Boric y su gestión, rompe por primera vez la barrera del 30%. Ni siquiera Piñera en estos meses había tenido una desaprobación tan alta. La desaprobación empezó a tener desaprobación ya a mediados del segundo año, casi llegando al tercero, cuando le toca el estallido delictual del 18 de octubre del año 2019. Pero vamos con la noticia, comentémosla. Esta noticia salió el día de ayer a las 21 horas con 4 minutos. Dice, CADEM, aprobación al presidente Boric cae 6 puntos y rompe por primera vez la barrera del 30%. La última medición, correspondiente a la segunda semana de octubre, reflejó que la desaprobación a la gestión del mandatario llegó al 65%. Por otro lado, evidenció que un 46% de los encuestados se inclina por redactar una nueva constitución y un 44% reformar la actual Carta Magna. Eso es bastante interesante, porque si bien antes del año 2019-2020, cuando se habían hecho estos respectivos plebiscitos, tenías una abrumadora cantidad de personas que decía redactar una nueva constitución por la Asamblea Constituyente, parece que tal vez están aprendiendo de los errores de la convención que había sido iniciada el 4 de julio del año 2021 y que obviamente terminó este año, el mismo día de redactar esta constitución, y que muchos han tildado de mamarracho. Por ende, este 80-20% tal vez se está agotando, como lo podríamos decir, y un 44%, obviamente de los encuestados, quiere reformar la constitución del año 2005 firmada por el presidente Lagos, mientras que obviamente hay un 46%, no es un dato menor, que quieren redactar una nueva constitución. Por ende, todavía el tema constitucional es bastante popular en varias partes de la población. La jornada de este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta de Plaza Pública CADEM, la cual el director es Roberto Isixson,
correspondiente a la segunda semana del mes de octubre de este mes, que reflejó una caída de 6 puntos en la aprobación del presidente Boric, la que llegó a un 27%, la más baja de todos los presidentes. Ni siquiera Bachelet tenía en este tiempo ese 27%. Tenía tal vez, no sé, en el tercer año de su gobierno. Se trata de la primera vez que la aprobación a la gestión del mandatario rompe con la barrera del 30%, en cambio la desaprobación aumenta 5 puntos, alcanzando obviamente un 65%, un drástico 65%. Respecto al proceso constituyente, dice que hay un 68% de los encuestados que dice que Chile necesita una nueva constitución, pero del total de los encuestados hay un 46% que expresó que el cambio pasa por redactar una nueva constitución, cosa que se está discutiendo ahora en estos momentos. En el Congreso se está discutiendo qué mecanismo se usará para redactar la constitución nueva, mientras hay un 44% que quiere hacer reformas a la constitución actual. Los que me escuchan o me conocen saben perfectamente que yo soy partícipe de que reformemos la actual constitución, pero si se va a hacer una nueva constitución desde cero o tomando las bases de la actual, por lo menos que sea con plebiscito de entrada. ¿Saben por qué? Porque el plebiscito de entrada lo que hace es saber cuántas personas en verdad quieren esta nueva constitución. No hay mejor encuesta, amigos míos, queridos escuchas del podcast Hablemos de, no hay mejor encuesta que una elección. Así, solamente así, sabemos quién quiere algo, quién vota por este o quién vota por este otro. Pues bien, recordemos que mañana se viene un tercer aniversario del estallido del 18 de octubre, y hay un 61% obviamente de los encuestados que dice que fue la expresión de un contexto social generalizado, aunque la cifra cayó 11 puntos respecto a la correspondiente del 2019. Recordemos que mañana se realiza un tercer aniversario de este estallido social, y por ende se nota que todavía hay gente que cree que el estallido social está justificado, pero obviamente eso está cambiando en ese momento. Y mañana el gobierno del presidente Boric, que en antaño apoyó este movimiento, va a tener que hacer frente a su primer 18 de octubre. Un 18 de octubre que no sabemos si va a ser igual de fuerte como lo fue con Piñera, pero vamos a ver cómo es que mañana el presidente Boric y su gobierno logran tratar de manejar esta situación. En ese sentido, la medición indicó que los índices de violencia por la delincuencia, situación económica, pobreza y las instituciones no fueron mejor evaluadas por la ciudadanía respecto al 18 de octubre del año 2019. En resumen, estamos peor que antes. Nada ha mejorado, sino que ha empeorado. Y obviamente, para que todos sepan mi opinión, no creo que hubiera mejorado con la aprobación de una nueva constitución. En relación al uso de la fuerza por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas, hay un 58% que considera hoy que esta fue proporcional dada la violencia que había en las calles, lo que se traduce en una caída de 31 puntos respecto al año 2019, cuando había una gran cantidad de personas que pensaban que había sido excesiva. O sea, ahora en vez de justificar los desórdenes, la revuelta social, ahora están apoyando a las Fuerzas Armadas diciendo que era necesario. En este último párrafo, ahí en el último punto, dice que hay un 72% que dijo tener emociones negativas respecto a la situación del país. Como les dije anteriormente, estamos peor que antes, y no es un argumento falaz, es una realidad. Dice que hay un 25% que señala tener miedo, seguido de desesperanza, cansancio y estrés. La desesperanza alcanza un 24%, el cansancio y el estrés el 23%. En tanto, solo hay un 23% que dice que manifiesta emociones positivas. Que es raro manifestar emociones positivas cuando literalmente tienes inflación, tienes delincuencia, terrorismo en el sur y tienes narcotráfico. No sé qué pensar en esas personas.
dice que las personas con esperanza hay un 21% que la tienen y la tranquilidad un 2%. Obviamente ese 2% no sé dónde vivirán, no sé si son ñoñoinos, pero obviamente tranquilidad en este país no se siente. Y esas han sido las 3 noticias que le tenemos preparadas para ustedes en este podcast. Ya llevamos un total de 25 minutos de grabación. Nos vemos el próximo lunes con nuevas noticias. Todos los días lunes podcast. Recuerden seguir el canal de YouTube, que también se llama Hablemos de Podcast, entre paréntesis podcast, mayúscula, para que puedan ver nuestros episodios ahí y nos puedan apoyar con un like y un follow, porque queremos llegar a todos ustedes y queremos ser muchos más. Recuerden que esto lo pueden encontrar también en la plataforma de Anchor y en Spotify, donde pueden también apoyarnos. Nos vemos la próxima semana. Este ha sido un nuevo capítulo de Hablemos de. Hasta la próxima.